Muy bien, gracias Luis. Ninguna novedad, estamos hablando de la mayordomía, del dinero. La semana pasada nos centramos especialmente en el tema del diezmo, tema de actualidad, ya que afecta a muchas iglesias y muchos creyentes que han sido enseñados o mal enseñados, y hemos encontrado que el diezmo fue algo que Dios ordenó en la ley de Moisés. Por lo tanto, nosotros, como no estamos bajo esa ley, pues ya no estamos bajo la obligación de esa ordenanza. Es verdad que el diezmo vimos que existía antes de la ley, que es el argumento que usan algunos para justificar que esté vigente. Sin embargo, en ningún momento antes de la ley Dios pidió a nadie que diera el diezmo, sino que fueron situaciones puntuales, particulares, que espontáneamente decidieron dar un diezmo de los ingresos, de los beneficios, como un gesto de gratitud. Y de hecho solo hay constancia de dos casos que dieron el diezmo. Así que entendemos que esa norma de dar el diezmo no es una norma, una obligación, un deber vigente en la actualidad, de lo cual además tampoco tenemos ningún ejemplo en la Iglesia del Nuevo Testamento, no hay ningún caso. Dicho eso, ya hablaremos de lo que dice el Nuevo Testamento, que vamos a entrar hoy, aunque hoy vamos a dedicarlo especialmente a un tema que quizá no siempre se habla de él, que es de la avaricia. Vamos a hablar de la avaricia. El Señor advirtió acerca de la avaricia. Antes de deciros, voy a contar un par de cosas graciosas. Una es del famoso escritor que estudiamos en el bachiller, de Molière. Era un poeta y escritor francés y escribió una comedia famosa que se llama precisamente El avaro, y contiene un personaje que se llama Harpagón y que él representa, personifica la avaricia. Y este avaro, pues en los diálogos dice que al salir por la mañana a la calle no da los buenos días, sino que los presta. No da nada, lo presta. Y la otra nota que había escuchado acerca de esto de la avaricia, decía que algunos avaros que siguen el culto por televisión, supongo que una actualización diríamos ahora por internet, dice que cuando comienzan a recoger la ofrenda cambian de canal. Bueno, es solo para romper el hielo. Ahora sí, en serio, vamos a hablar de la avaricia. La avaricia, ¿qué es? Bueno, es un afán de poseer muchas riquezas con el fin de atesorarlas y no compartirlas, o sea, de guardarlas para nosotros mismos. Eso es la avaricia. En términos bíblicos, probablemente venga a vuestra mente el texto de Pablo a Timoteo, donde habla del amor al dinero. Avaricia sería el amor al dinero. Y la Biblia nos enseña que la avaricia hay que calificarla como un pecado. Si alguien siente avaricia, es un pecado. Mismo a la vista de lo que llevamos semanas considerando, de cómo entendemos qué es el dinero, los bienes que poseemos, que todo pertenece a Dios y que Dios simplemente lo ha puesto en nuestras manos, lo que tenemos, todo lo que podemos tener, como mayordomos, para usarlo, para administrarlo. Y hemos visto también que los fines para el que Dios nos da todas estas cosas son, por una parte, para cubrir nuestras propias necesidades, también para nuestro disfrute y para cuidar de las necesidades de otras personas, especialmente los pobres de la familia de la fe y también el desarrollo de la obra de Dios. La avaricia, Jesús habló acerca de ella y habló de ella en relación con los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, y el Señor les dice que las avaricias forman parte de una lista de maldades. Jesús las llama maldades, que además nacen o salen del corazón del hombre. Así que es algo que tenemos que estar alerta, porque surge en la naturaleza caída del ser humano la tendencia hacia la avaricia. Leo los textos
que son las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús dijo, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Por esa razón, este tema del dinero, aunque parece muy materialista, tiene mucho que ver con el espíritu. Cómo manejamos el dinero puede ser un indicador, suele ser un termómetro de la vida espiritual, de cómo anda nuestra vida espiritual. Pablo, en la carta a los Colosenses, pone como equivalente la avaricia con la idolatría. Bueno, porque termina convirtiéndose en un dios y probablemente es la idolatría de los últimos siglos, de la edad moderna, de la prosperidad, de los tiempos de la prosperidad, el ídolo de nuestro tiempo, el ídolo de nuestra sociedad, sin duda, es el dinero. Todo se hace en función y alrededor del dinero y con el dinero. Y la idolatría, pues no sé qué piensas, pero supongo que la calificaríamos de un pecado grave. Pablo enseñó a los corintios que si se diera el caso, que podría darse, de que entre los hermanos, entre la iglesia del Señor, pues hay alguien que se considera hermano y es un avaro, pues ¿sabes lo que dice Pablo? Que no hay que andar en su compañía, que te alejes de él. Y además le llaman malvado e incluso llega a decir que si fuera miembro de la iglesia, había que expulsarlo, excomulgarlo de la iglesia. Así que el tema no es banal, el tema de la avaricia. Pablo también, escribiendo a los Corintios y a los Efesios, tenéis ahí las citas, dice que los avaros no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, cómo manejamos este asunto tiene mucho que ver con ser o no ser. Y hasta tal punto que en Efesios capítulo 5 y el versículo 3, que no lo he puesto ahí, Pablo dice que el tema de la avaricia no debe ser nombrado entre los santos. Bueno, supongo que no quiere decir que no tenemos que dar este estudio ahora, ¿no? Y hablando de este tema, sino en el sentido de que pues no hablemos bien, por ejemplo, de personas que son avaras, ¿no? O que no alabemos, que no elogiemos, que no veamos pues con buenos ojos la avaricia, sino que debe ser algo que nos repugne, que genere rechazo en nosotros. Y por último, en esta lista de cosas que nos advierte el Nuevo Testamento, parece ser que, según 2 Timoteo capítulo 3, la previsión es que cara al futuro va a aumentar. O sea que el tema de la avaricia es un tema no solamente de actualidad, sino que además va a ir en aumento. La avaricia, aunque decíamos que era algo propio de un no nacido de nuevo, también afecta y puede afectar a los creyentes, porque claro, como hemos explicado muchas veces, nosotros los creyentes tenemos dos naturalezas. En algún momento, pues hoy no lo he sacado, no me acordé antes, de ese gráfico, ¿no? De los dos monstruos que a veces están entre nosotros y uno que nos lleva a hacer el mal y otro el bien. Y en esa naturaleza humana caída que todavía hay en nosotros, quiere decir que podemos sufrir la influencia, la tendencia en algún momento a tener sentimientos de avaricia. En particular, tanto Pablo como Pedro señalan a los obispos. Bueno, los obispos o pastores también. Timoteo usa ahí el nombre, o Pablo a Timoteo usa el nombre de obispos. En el caso de Pedro habla de los que pastorean, pero como siempre explicamos, obispos, pastores, ancianos, es la misma persona. Son palabras diferentes que describen aspectos diferentes de su función o de su personalidad. Entonces, tanto Pablo como Timoteo dice que los pastores, los obispos, los ancianos, pues tienen un peligro mayor, una tentación mayor en cuanto a la avaricia, a poder estar pastoreando o sirviendo a Dios, pero en el fondo movidos por cierta avaricia.
No sé qué pensáis. ¿En quién podría estar pensando Judas? Digo, Pedro estaría pensando en Judas, ¿no? Porque él lo tenía muy, muy cercano, muy presente, de hasta dónde había llegado, ¿no? El que manejaba la bolsa de aquel equipo de 12 apóstoles, pues lo que llegó a hacer, ¿no? Por amor al dinero. Pero también Pedro mismo y Pablo lo relacionan con los falsos maestros. En segunda Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2, y también en Hechos capítulo 20, que en ese caso es Pablo hablando con responsables de iglesias, pues apunta que una motivación, porque ¿qué motivación puede tener un falso maestro? ¿Cuál puede ser su pretensión? ¿Qué gana con lanzar falsas enseñanzas? Pues en general suele ser por dinero, ¿no? Otros puede ser por fama, por dominar a las personas, pero con mucha frecuencia el dinero. El dinero es lo que mueve a las herejías, muchas de estos, sobre todo de los falsos maestros, predicadores. Y de hecho hay muchos de ellos, algunos que se hicieron muy famosos, que viven en mansiones lujosas, ¿no? Pues está claro que se enriquecieron con su falsa enseñanza. Y también a veces ocurre que pues los pastores, los predicadores, pues tienen también este peligro mayor con la avaricia porque la gente apoya fácilmente o apoya especialmente a aquellos predicadores, a aquellos pastores que hacen lo que la gente quiere oír o lo que la gente desea que hagan en la iglesia. Y a veces de una manera muy sutil, pues con generosas ofrendas, se compra un poco al pastor, ¿no? A los pastores de la iglesia que ceden ante esa presión. De hecho, bueno, se habrá dado muchas veces el caso, pero yo sé que ocurrió que en una ocasión a mi padre, alguien de la iglesia, le puso dinero sobre la mesa para que readmitiera en comunión a uno de la iglesia que estaba en disciplina, ¿no? O sea, eso ocurrió, y aunque ocurrió hace muchos años, pero sí que pusieron dinero para convencerle, intentar convencerle que tomara una decisión en relación con la iglesia. Y bueno, tenemos que tener claro que no servimos por dinero. Dicho eso, también los creyentes en general, nadie está libre de la avaricia. Por ejemplo, una cita de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y la avaricia pues, nos pone en competición entre servir a Dios o a Mamón, al Dios de las riquezas. Está en competencia, entra en competencia con Dios y la Biblia nos advierte de este peligro. ¿Cuáles son los males de la avaricia? ¿Por qué es tan mala? ¿Qué peligros tiene? Bueno, diría en primer lugar que la avaricia es destructiva. Poner el foco de nuestra vida enfocada, orientada a obtener posesiones, bienes, ganar más dinero, si nuestra vida tiene ese enfoque, si eso es el punto de mira, pues se puede convertir en algo destructivo. Tenéis ahí un texto de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y Pablo le está dando pautas, instrucciones a Timoteo que debe trasladar y enseñar en la iglesia. Y le dice, mira, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, fijaos hasta dónde se puede llegar, ¿no? Se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bueno, mal negocio entonces el de la avaricia, muy tentador, ¿no? Poder manejar mucho dinero, manejar muchas posesiones, pero qué malos resultados. Evidentemente, Pablo no está diciendo en este texto que el dinero sea malo, sino lo que es malo es el amor al dinero. Y bueno, tenía aquí una lista de algunas cosas concretas, ¿no? De lo que puede ocurrir y ha ocurrido y ocurre con las personas que
que tienen ese problema con la avaricia, ¿no? Pues a veces les lleva al robo, al engaño, la mentira, el fraude, la injusticia. A ver, ¿por qué la gente pide facturas sin IVA? ¿Por qué pide notas en blanco? Al final está la avaricia ahí. El amor al dinero lleva a la desigualdad de las personas. ¿Por qué hay tanta desigualdad en el mundo? No es porque no hay recursos suficientes, sino por la avaricia de algunos y lo que están padeciendo necesidad los demás. La avaricia incluso puede sacrificar la salud y la familia. Pues por la dedicación a buscar dinero como sea, a ganar más dinero, podemos perjudicar nuestra salud, no teniendo el descanso necesario y también la desatención a la familia. La avaricia, evidentemente, nos desplaza de la dependencia de Dios. A ver, ¿de qué depende mi sustento? Al final depende de Dios, ¿no? Que cuida de nosotros y provee pues aquello que necesitamos. Y no tenemos que tener ese afán de buscarnos nosotros la vida. Sí tenemos que trabajar, sí que hay que buscar trabajo, sí que hay que echar currículum si no tienes trabajo, pero hasta ese punto de la avaricia es lo que es incompatible con la dependencia de Dios. La avaricia puede anular el ministerio de una persona, pues porque por ganar ese extra de dinero, pues no tiene tiempo para asistir a las reuniones y si no está muy cansado de trabajar y ya no puede asistir y comprometerse, en fin, etc. Y la avaricia al final pues también genera motivaciones equivocadas. Como decía antes, puede ser una gran tentación, ¿no? Obtener un dinero extra, pero con motivaciones equivocadas. Y al final trae infelicidad. ¿Por qué? Pues porque al final la avaricia nos mete en un tobogán, en una caída libre que no tiene fin, porque nunca es suficiente. El sabio, mi libro favorito, Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Leí hace unos años una investigación curiosa. Al final, como nos decía en la predicación Abel el domingo por la mañana, pues al final la ciencia o los estudios, los descubrimientos, las investigaciones siempre redundan en dar la razón a lo que ya teníamos muchísimos años escrito en la Biblia. Y según este estudio, estos investigadores de profesores universitarios, ellos se llaman Richard Ryan y Tim Kasser, dijeron que eso que se llamaba el sueño americano de la prosperidad, dicen, tiene un lado oscuro. Y el problema, pues claro, no se limita a Estados Unidos. Él decía que en base a la información obtenida de personas de 12 países, en toda cultura estudiada, procurar la riqueza produce resultados que son a menudo psicológicamente destructivos. Y decían, el problema no es tener dinero, sino vivir una vida en la que ese es el foco de tu atención. Estudios seculares, psicológicos, que confirman lo que la Escritura nos avisa. Y bueno, un ejemplo de alguien que cayó en esa tentación y lo pagó caro, pues os acordaréis de esas historias de la Biblia, aquel criado Giezi, ¿no? Que salió corriendo detrás después de que el profeta dijo que no quería nada, después de la sanidad de Naamán, pues Giezi fue detrás y vio una oportunidad de hacerse con unas ropas y algunas cosas más. ¿Y sabéis lo que le pasó? Pues la avaricia le pasó factura. Se le pegó la lepra que antes tenía Naamán. Y también ya hemos dicho a lo largo de este estudio, ¿no?, que si usamos mal nuestro dinero, corremos el riesgo de perderlo. Si usamos mal nuestras posesiones, el Señor también nos las puede quitar. Hay un proverbio que no he puesto ahí, que, bueno, sí lo he puesto, pero está mal puesta la cita, así que no hagáis caso. Importante, no me hagáis caso, comprobad lo que digo. Hay que ir a la Biblia, como los bereanos, por si acaso. Timoteo también puede equivocarse. Pues me acabo de dar cuenta ahora que la cita no es de Primera de Timoteo, esa cita es de Proverbios 28. Proverbios 28, el versículo 22 dice: el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria
vendrá sobre él. Bueno, hay que leer Proverbios, ¿eh? Es bueno leer Proverbios, un libro muy útil y muy práctico. Y ahora os propongo una pregunta en relación, antes voy a leer ese texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15, donde Jesús dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y os propongo que dediquemos unos minutos, si queréis hacer algunas sugerencias frente a este problema, esta tentación, este peligro de la avaricia. Si tenéis alguna sugerencia, ¿no?, de antídoto, ¿qué remedio podemos tener para curarnos de la avaricia? ¿O cómo podemos protegernos? ¿Cómo podríamos evitar la avaricia? Si tienes alguna idea, abre tu micrófono y compártelo. No sabéis qué... Bueno, os pillé de sorpresa, ¿no? Tengo que enviaros antes la pregunta. Bueno, yo no sé si voy a decir algo que no sé, pero quiero decir que el hombre, el cristiano sobre todo, tiene que estar muy atento a lo que tiene. Cuando tiene poco es muy fácil estar pensando en Dios y agarrarse, ¿no? Pero cuando uno pone su mira en lo que tiene y cada vez tiene más, yo creo que el cristiano tiene que estar atento al Señor y decirle, Señor, no tengo nada que no haya recibido. Si ahora tengo más, ayúdame a repartirlo, ayúdame a eso. No sé si vas por ahí o quiero decir que yo, que a veces tuve tiempos de tener menos y de tener más, como la mayoría, digo, pero eso siempre lo tuve muy claro. Cuando tengo más, tengo miedo de perder más de vista a Dios. ¿Sabes? Y entonces en ese aspecto yo siempre estuve atenta a decirle al Señor, ayúdame a no apartarme o a no eso, porque a veces la riqueza también puede, aunque no seas avaro en sí, pero el amor al dinero puede venir muy fácil cuando lo estás viendo y lo tienes. Yo creo que sé por dónde va ella. No recuerdo dónde viene, a ver pero si mejor. Dime, sí, di, Aaron. Manténme del diario, no sea que robe y mancille el nombre de mi Dios. Sí, en Proverbios dice no sea rico ni pobre, eso no sea que de uno me dedique a ser ladrón y haga lo que no deba, o el otro que eso es lo que dices tú, ¿no? Que me vuelva contra Dios. Es una buena oración, sí. Muy bien, eso son buenas ideas, ¿no? De ser conscientes que si tenemos algo es porque vino de Dios y pedirle que nos ayude a administrarlo. ¿Cuántas veces habremos orado, Señor, ayúdame a administrar el sueldo o el ingreso extra que ha venido, Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero, ¿no? O si me ha sobrado a final de año o a final del mes o del trimestre y dices, hombre, tengo un superávit mayor, Señor, ¿debo hacer algo con ese extra que me ha sobrado? Probablemente no hacemos esa oración, ¿no? Yo creo que el mismo Timoteo en la frase en el texto que comentabas de 1 Timoteo 6, hablando con él, dice a los ricos de este siglo que no miren a su dinero, sino que miren al Dios vivo. Y yo es la única posibilidad que tiene el creyente, porque el dinero, como otras muchas cosas, son las tentaciones. Y la única forma de evitarlas es poner nuestra vista en Dios y depender de él. Efectivamente. Otra posible antídoto podría ser aprender el contentamiento, o sea, el contentamiento, ¿no? Saber estar satisfecho con lo que tienes. Exacto. Aprender el contentamiento, qué importante, ¿no? La avaricia genera insatisfacción y los creyentes buscamos el contentamiento, ¿no? Otra cosa práctica es no ver tanta publicidad. Pues sí, es verdad. Porque a veces queremos algo y hay que pensar, bueno, ¿lo necesito de verdad o
me están vendiendo la película y obviamente ellos hacen su trabajo, pero mi trabajo también es pensar pues si realmente lo necesito o no. Y si no lo necesito, pues a lo mejor ese dinero va mejor en otra cosa y no en esa que me apetece tanto. Sí, eso es Y verdad. ver la necesidad del otro también. Creo que es algo que nos ayuda a contrarrestar la avaricia. Cuando ves la necesidad del otro, generalmente la respuesta es a la generosidad. Y creo que es el contrario a tener avaricia. Sí, si somos sensibles a las necesidades de los demás, sentiremos eso, ¿no? Nos ayudará. Pero sí es que es verdad que el marketing está estudiado precisamente para generarnos el deseo de aquello que no necesitamos. La terapia de choque también está bien. Si tú apartas un dinero y dices, este dinero no lo voy a tocar porque es del Señor y lo voy a administrar durante varios meses o durante semanas, pero es un dinero que está ahí guardado, la cantidad que sea, y no tocarlo. Y no tocarlo. Y con fe vivir, decir, Señor, este dinero está apartado para ti, está dedicado a ti, y sean cuales sean las circunstancias que me van a venir, no lo voy a tocar. Ese ejercicio de fe también te ayuda a fortalecerte a ti mismo y comprobar que cuando tú se lo dedicas de corazón al Señor, pues en ocasiones dices tú, pues sí, no me hacía tanta falta. Otras ocasiones no, porque hombre, también a veces hay pruebas y hay tentaciones. A veces no, la vida es así. Pero la terapia de choque, si se detecta esa debilidad, ese incipiente de pecado que podamos tener, la terapia de choque yo creo que es un buen ejercicio. Muy bien, buenas ideas, ¿no? Que nos ayudan. Bueno, podemos seguir pensando. Algunos antídotos también que os quiero sugerir. Creo que hablar del tema y conocer precisamente sus peligros, la inutilidad incluso de acariciar el dinero. Jesús contó aquella parábola del hombre rico que había tenido una gran abundancia y él pensaba en edificar graneros más grandes y así, dice él, así podré descansar, podré divertirme, y el Señor le llama necio, porque en ese caso pues se iba a morir aquella noche. Y lo que quiere decir es que por mucho que guardes para ti, por tu seguridad, pues no tienes ninguna garantía de que lo vayas a poder disfrutar. No lo puedes guardar, pero a lo mejor no lo vas a disfrutar tú. Y en Lucas 21:21 también dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios, ¿no? O sea, el hablar de los peligros, de la inutilidad puede ayudarnos. Algo que ya habéis mencionado también es buscar primero el reino de Dios, ¿no? y confiar en que Dios proveerá. En otras palabras, en Colosenses 3 habla de poner la mira en las cosas de arriba. Hemos citado también Hebreos 13:5 y mencionó Carlos también la palabra contentamiento. Ahí decía que sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Aprender el contentamiento con lo que tenemos. A veces somos un poco niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños siempre quieren el juguete que ellos no tienen y que tienen los demás niños. Y no se fijan que a lo mejor sus juguetes son incluso mejores y tienen más juguetes que el otro niño, pero justo ese otro juguete que tiene el otro niño y él no lo tiene, también lo quiere, ¿no? Y el contentamiento, tengo suficiente, no paso hambre, no paso frío, no me cae la lluvia encima, incluso puedo viajar, puedo pues contentarnos, ¿no? Con las cosas que tenemos. Y además con esa promesa extraordinaria que el Señor nos promete y dice, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Puedo decir una cosa? Sí. No sé cómo va, no sé si se puede o ya se pasó el tiempo. Sí, no, tenemos 15 minutos antes de terminar. Os digo por cortarte. Pero lo que decías antes de que la avaricia da la insatisfacción, ¿no? Yo no sé si ahora, por lo menos desde hace años, sí se muestra más la avaricia. Se necesitan muchas más cosas y la gente está insatisfecha. Me refiero, hablo de niños o de lo que sea, porque tú antes, si regalabas un juguete a un niño,
estaba contentísimo con ese juguete y hoy a lo mejor necesitas 10 juguetes y aún así quería otra cosa. Bueno, eso lo preciso de lo que dijiste, de la insatisfacción que da porque como dijiste tú, simplemente el hablarlo y el darnos cuenta de que la avaricia puede estar ahí, eso ayuda mucho también a verte a ti mismo y saber por qué te estás moviendo, ¿no? Sí. Bueno, algo así. A mí me ayudó a estudiar el tema, ¿no? Pensarlo y reflexionar y tenerlo en cuenta. Contentamiento es no quejarse tampoco por la falta de dinero. Hay gente que se queja, pero realmente no está pasando necesidad y sin embargo siempre se queja, ¿no? Que nunca les llega. Hay algunas profesiones, sobre todo profesionales, que siempre se quejan, ¿no? No sé si son los marineros, los agricultores, pero siempre se quejan que no hay suficiente y realmente tienen suficiente, ¿no? Y es interesante que Hebreos 13:5 dice que contentos con lo que tenéis. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, antes sugerí algunas cosas, ¿no? Tenemos comida, tenemos una casa, pero hay algo más que tenemos. Hay algo más extraordinario que tenemos tenemos al Señor. Y si tenemos al Señor, tenemos al dador de todas las cosas, al dueño de todas las cosas. Si Él está conmigo, si Él está de mi parte, puedo tener la tranquilidad, la confianza de que Él va a proveer, ¿no? Todo aquello que podamos necesitar. Y como alguien dijo, la satisfacción no se encuentra en la cartera llena, sino en el alma satisfecha. La satisfacción no está en la cartera llena, sino en el alma satisfecha. Y podemos tener la confianza de que nuestro Padre no se desentiende de nosotros. No tenemos que tener esos afanes. Es bonita la historia de Robin Crusoe. Es el personaje principal de la novela de una de las novelas de Daniel Defoe. Y cuando este hombre sufrió el naufragio, se quedó perdido en una isla que estaba deshabitada. Y claro, la vida era dura en esas condiciones. Y dice que él encontró esperanza y consuelo cuando recurrió a la palabra de Dios. Y entonces Crusoe dice: una mañana en que me encontraba muy triste, abrí la Biblia en estas palabras: nunca te dejaré ni te desampararé. De inmediato se me ocurrió que estas palabras eran para mí. ¿Por qué razón iban a estar dirigidas de esta forma justo en el momento en que yo lamentaba mi condición como alguien que había sido abandonado por Dios y por el hombre? Y entonces dije yo: si Dios no me abandona, ¿qué importa si el mundo entero me abandona? Desde ese momento empecé a concluir en mi mente que era posible para mí ser más feliz en esa condición de abandono y soledad de la que probablemente fuera en cualquier otra situación en el mundo. Y con ese pensamiento iba a dar gracias a Dios por llevarme a aquel lugar. No te dejaré ni te desampararé. No te desampararé. Pero también es un aprendizaje, ya lo decía Pablo, ¿no? He aprendido. No es que te venga el contentamiento de por sí. Tienes que aprender y abandonar algunas cosas para poder aprender. Bueno. Sí, es una buena observación, ¿no? El contentamiento se aprende. Voy a apuntármelo aquí en mis notas. Muy bien. Bueno, y una sugerencia más sería también ver la bendición de compartir, ¿no? Y de dar a otros. En lugar de pensar en lo que yo puedo acumular, el poder abundar en dar a otros. Como decía, las riquezas, ser consciente de que son un don de Dios y que Dios no está en contra de que tengamos riquezas ni de los ricos, pero espera que usemos bien la abundancia que Él nos da. Diría que el propósito de Dios, y ahora leamos ese texto de 2 Corintios 9:8, el propósito de Dios para los ricos, ¿cuál es? Si tú eres una persona que, aparte de llegar a final de mes, te sobra un poco más o te sobra mucho más, ¿qué dice Dios? Bueno, 2 Corintios 9:8 dice: Dios puede hacer que toda gracia, y es una manera en que está llamando en ese capítulo, en ese contexto, incluso al dinero, que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Es decir, que si Dios nos da un extra,
¿Qué está en la mente de Dios? ¿Qué está pensando Dios? Bueno, a este hijo, a esta hija mía, le voy a dar un poco más, le voy a dar más bienes, más dinero, más ingresos. ¿Qué es lo que Dios está pensando? Para que abundes para toda buena obra. Abundar en toda buena obra. Bueno, antes de entrar propiamente, aunque probablemente hoy no lo hagamos o trataré solo una de las ideas de qué principios, ¿no? Qué pautas, qué ideas nos da el Nuevo Testamento de cómo manejar nuestro dinero, os quiero plantear mis preguntas. Y aquí tengo preguntas casi sin respuestas. Y no sé si tenéis vosotros las respuestas. Pero era más fácil el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pagar el diezmo y pagar las ofrendas, lo que te estipulaban y ya está. Pero liberados de la ley, tenemos una responsabilidad y dificultades mayores, ¿no? Y muchas preguntas de cómo vivir en la práctica. Algunas preguntas que yo me hago sobre este tema son, bueno, ¿cuánto realmente necesito para vivir? ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿Cuánto realmente necesitamos? Claro, depende de con quién te compares, qué nivel de vida quieres tener. Depende en qué región del mundo vivas. ¿Cuánto es necesario? Para algunos lo necesario es tener pan para hoy y un techo donde cobijarme de la lluvia. En nuestro mundo occidental llamamos necesario a muchísimas cosas más, ¿no? Y no digo que no lo sean, pero es una pregunta. ¿Cuánto es necesario? La segunda pregunta es, ¿y cuánto tiempo debo dedicar a ganar más dinero? Y aquí me refiero, claro, a aquellos casos que pueden elegir. Muchos no pueden elegir, pero hay personas que sí, que pueden elegir hacer horas extra para ganar un poco más. Yo también tengo otra pregunta. Sí, espera un segundito. Y otras personas pueden elegir tener doble empleo y algunos incluso triple empleo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde debo tener eso para ganar más o debo tener ese contentamiento? Adelante, Aarón, ¿cuál es la otra pregunta? Por ejemplo, yo, que no tengo trabajo, pero sin embargo hago cosas aquí y allá para intentar ganar algo. ¿Eso sería lícito? ¿Por qué no? Siempre sea un trabajo honrado, pues el Señor nos manda a trabajar y que no coma el que no trabaja, dice, ¿no? Así que si esa es la opción que tienes ahora mismo, pues es lícito. Lo que diría que no es lícito si no es necesario, pero bueno, entiendo que si lo usas para bien y no te priva de tu tiempo con Dios, pues ¿por qué no, no? Aunque no tengas que mantener la obligación ahora mismo en tu situación de mantener una familia y no tienes esa carga. No, yo no tengo que mantener, gracias a Dios, no tengo familia que mantener, a mis padres únicamente, pero no sé, que intento ganarme para mí, para que ellos no gasten en mí. No sé si me explico. Bien, a mí me parece bien. Me parece bien. Bueno, la tercera pregunta que tengo ahí también es ¿cuánto es lícito gastar más allá de lo que es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, pongamos ejemplos, en una vivienda. Me puedo comprar una vivienda bueno, hablamos de Coruña, que es muy caro, ¿no? De 100.000 o 120.000 euros, o de 200.000 o de 400.000, o bueno, el coche que me pueda comprar. Puedo comprar un coche que hay también de todos los precios, ¿no? Nuevo, de segunda mano, pues uno hace sus números, ¿no? Y hasta dónde es lo que debo gastar como creyente. Viajes de placer, viajes de placer. Gastar en moda, pues por estar a la moda, pues aunque tenía ropa más que suficiente, pues voy a comprar más ropa porque hay que estar a la moda. Televisión de pago, ¿es una necesidad tener televisión de pago? ¿Está bien que la tengamos o no? Ser socio de algún club, bueno, ahí podemos darle una vertiente evangelística, ¿no? De estar ahí para poder evangelizar, pues bueno, esa la podemos pasar. Y ahora con los regalos de Navidad y las comidas de Navidad, ¿no? Entonces uno como creyente y ante la realidad del mundo en el que vivimos, pues yo me hago esas preguntas, ¿no? ¿Cuánto es lícito gastar? La cuarta pregunta es ¿cuánto está bien invertir en seguros, por ejemplo? Es otra pregunta que yo me he hecho, ¿no? Pues se puede gastar un montón de dinero, seguro
de hogar, el seguro de vida, el seguro del coche. Bueno, ese es obligatorio, ahí no, algunos son obligatorios, ¿no? Como el del coche. Pero luego hay otros seguros que son extra, ¿no? El seguro de esto, el seguro del otro, y como creyente, pues hasta dónde, ¿no? Algunos que no son obligatorios son razonables, como puede ser, por ejemplo, el de la vivienda, porque, bueno, tarde o temprano es fácil que tengas un problema y vas a perjudicar a otras personas, pues poder cubrir eso, ¿no? Pero otros pueden ser un lujo o una falta de confianza en Dios, ¿no? De que cuide de nosotros. ¿En serio? Contratar, me refiero, invertir en un seguro demasiado puede ser falta de confianza en Dios. Bueno, ¿el seguro para qué es? ¿Para A ver, asegurarnos? sí, es El lógico, seguro de vida, por pero ejemplo. suena un poco, no sé. Sí, bueno, yo a lo mejor estoy extremista, ¿eh? Admito correcciones, que me moderéis, porque yo a veces me lanzo y me vuelvo de repente, además yo tiendo a ser ahorrador, así que... Yo me acuerdo que nos amonestaron una vez sobre los seguros, cuando yo era jovencita, y era un creyente bastante dedicado, bastante conocido, pero él se dedicaba a vender seguros. Entonces, va una cosa con la otra. Si crees que un creyente no puede tener un seguro, es porque no son buenos, ¿no? Bueno, eso me recuerda otra No, historia quiero de decir hace años. eso, que hay que preguntarse muchas cosas en la vida si queremos estar Sí, en concordancia con Dios. Es lo que... sí, Bueno, perdón que hoy estoy hablando mucho, no sé por qué. No, es bueno. que yo creo que no es lo mismo tener un seguro de médicos, por ejemplo, esto que puede demostrar que no confío en Dios, porque Dios me va a curar. Yo creo que Dios ha dado la medicina también como método para curar. Yo puedo tener un seguro de médicos. Otra cosa es que aseguren mis brazos por si me fallan, que me den 10 millones de euros para poder trabajar. Sí. Creo que son matices distintos, ¿no? Sí, por ahí va la cosa, sí, sí, yo en eso creo que soy moderado, no soy extremista, ¿no? Pero sí, que hoy te venden seguros de todo, ¿no? Y yo creo que llega un punto que al final es un sacacuartos, nada más. Bueno, como tenemos que concluir, la otra pregunta es ¿cuánto tengo que ahorrar, no? Debemos ahorrar solo para lo previsible. Hay cosas que son previsibles, por ejemplo, una cosa previsible es que me voy a morir. Pues bueno, hay que pensar en el entierro, ¿no? Pues hay gente que paga un seguro para tener su cubierto y otros pueden optar por tener su propio dinero ahorrado y apartado, guardado para ese fin, ¿no? Y para otros que pueden ser previsibles, como puede ser el que tengas necesidad de cambiar de coche, ¿no? Pues hombre, los coches no son eternos y cada X años pues a lo mejor hay que cambiarlo y puede ser algo previsible, ¿no? Ahorrar también para eso. Pero bueno, si es por estar seguros, ahí no hay nunca nada seguro. Entonces la duda muchas veces es esa, ¿no? Hay que ser previsores, pero ¿cuánto hay que prever, ¿no? ¿Hasta dónde es falta de confianza también en Dios? Es un poco lo que Jesús criticó a aquel rico que quería derribar los graneros y para tener seguridad, decía él, ¿no? Y bueno, ahorrar está bien o no. Hay países donde es más necesario que otro. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un problema tremendo con la sanidad, que tienen que pagarla y la sanidad es muy cara. Pues ellos tienen que tener en cuenta eso. O sea, el creyente tiene que prever que tarde o temprano va a necesitar el médico. Perdona, yo sobre lo que acabas de decir ahora mismo, por ejemplo, el tema de, no es por criticar a nadie, ¿vale? Pero, por ejemplo, tener un seguro médico privado aquí en España, teniendo en cuenta que tenemos seguridad social, claro, a mí eso me parece un poco, no sé. Sí, sí, puede ser. No sabría qué nombre darle, pero me parece un poco ilógico. Sí, a ver, aquí lo que no vamos es a juzgar a nadie, estamos pensando en alto, ¿no? Y reflexionando, y yo creo que a mí me interesa y nos interesa a todos, que pensemos juntos, ¿no? Y aportemos ideas que nos pueden ayudar a llevar una vida lo más equilibrada posible como creyentes, ¿no? Como digo, va a depender mucho del contexto en el que estemos. En la Biblia, por ejemplo, encontramos a José que hizo previsión, ¿no? Y organizó previsión para cuando vinieran los tiempos de hambre. En Proverbios 31, esta mujer modelo, esa mujer ejemplar, es una mujer ahorradora. Yo la veo más ahorradora que gastadora. Y porque dice que con eso podía atender a su familia, incluso le sobraba para dar a los pobres, y así que era una buena administradora.
Y la última pregunta que tengo ahí puesta es ¿cuánto debo dar? ¿No? Todos son preguntas complementarias. Y ahí uno a veces se pregunta, yo me lo pregunto, ¿es justo que comparta ese dinero con un vago, con una persona que puede estar pasando necesidad o cierta necesidad porque ha malgastado su dinero, porque no quiere trabajar? Y luego, ¿cuánto apartamos para la obra de Dios? ¿No? Como decía Nietzsche, si pensamos en apartar de nuestros ingresos el dinero para Dios. Así que, como veis, tengo muchas preguntas y si tenéis las respuestas me las enviáis, las comentamos la semana que viene y solo concluiría, ya que el tiempo también ha concluido, que creo que en los pasajes bíblicos y luego vamos a entrar en el estudio de algunos principios y pautas que sí que tenemos en el Nuevo Testamento que podemos y debemos aplicar, pues creo que por un lado la Biblia nos enseña a ser previsores, ¿no? Y no ser unos tontos como administramos mal las cosas, ¿no? Como las hormigas. Tenemos que ser buenos previsores, pero también el otro lado de la moneda es no amontonar solo para nosotros por poseer o por darnos un nivel de vida más allá del necesario, ¿no? Y al final, mi conclusión creo que sería que en cada uno de nuestros casos, en cada pregunta que tenemos, pues hombre, preguntémosle al jefe, preguntémosle al Señor. Él sabrá la respuesta, ¿verdad? Y que sea Él que nos guíe a cada uno en la respuesta adecuada, porque Él conoce todas las cosas, conoce el pasado, conoce el futuro de nuestra vida. Él sabe lo que tenemos por delante, yo no lo sé, pero Él sabe si vas a tener una catástrofe que afrontar por delante y vas a necesitar tener recursos guardados, Él sí lo sabe. O si no te va a hacer falta la mitad de lo que tienes guardado y lo puedes dar, el Señor lo sabe también, ¿no? Y creo que eso sería para mí en esta noche donde voy a dejar el tema en la conclusión de que las preguntas nos llevan a la dependencia de Dios, a buscar a Dios siempre en nuestras decisiones y en cómo podemos ser buenos mayordomos, administradores de lo que Él nos da a poner en nuestras manos.